ya tener una idea, ¿no es cierto?, de cuál es el proceso. Además de eso, bueno, yo cada inicio de sesión les comentaré o les diré cuál va a ser la mise en place que vamos a tener un poco según los tiempos, ¿no?, que vamos a tener para elaboración de los platos y demás. Ahora, bueno, vamos a iniciar el día lunes y martes, no, a ver, sí, día lunes y miércoles con limpieza de géneros. Entonces, por ahora no vamos a manejar una ficha. Sin embargo, ya desde la siguiente semana yo les pido que ustedes tengan o que revisen antes de poder iniciar las clases las fichas técnicas que hemos trabajado, porque posterior a eso, como les decía ahorita, no les voy a hacer imprimir porque quizás hayan cambios en el proceso, ¿no es cierto? Y ustedes puedan hacer esas modificaciones y de ahí sí vamos a recibir digamos, el documento final, ¿no? Donde van a estar todas las recetas como a manera de un proyecto, podríamos decir, o de una tarea final que se pueda recibir. El portafolio de las recetas va a tener una validez obviamente al final, pero estas recetas van a tener estas modificaciones en el caso que se den, ¿no es cierto?, en las clases prácticas, ¿ya? Entonces, bueno, quería dejarles con eso. Cualquier duda, por favor, me hacen saber. Ya el primer grupo tiene clases el día lunes, entonces es importante que no tengan dudas o que se aclare cualquier situación. Segundo, pues revisé las tareas que ustedes enviaron ahora. Por un lado, estoy un poco preocupada porque no he recibido tareas de todos. Hay mucha gente que específicamente esta tarea no me ha subido. Hasta la anterior estuvimos bastante bien. Hubo muy pocas personas que quizás no hicieron la entrega, pero para esta tarea sí me faltan muchas personas por entregar. En fin, yo incluso les puse la opción, perdón, de realizarla en parejas para que de pronto tengan, no, esta no les puse en parejas, creo, sí les puse en parejas, no me acuerdo. No, no creo que está en parejas. No les pongo en parejas porque necesito que primero ustedes realicen, ¿no?, de forma individual, practiquen y ya luego, por ejemplo, la tarea de esta semana ya la van a poder realizar en parejas, ¿sí? Pero necesito que practiquen. Una de las cosas que vi y de pronto lo que nos está haciendo falta revisar, y les voy para eso a colocar la pantalla de las diapositivas nuevamente. Vamos a regresar. Y cuando revisamos la información, yo hice referencia a que cuando nosotros sacamos o calculamos una necesidad energética, ¿no es cierto? Dijimos que el organismo es capaz de utilizar la energía que consume en tres funciones o acciones importantes. No hay ninguna persona sobre la faz de la Tierra que no utilice la energía de esta manera, ¿sí? Cuando yo calculo la necesidad energética, tengo que realizar el cálculo, ¿no es cierto?, de la cantidad de calorías que necesita esta persona para cumplir con estas tres actividades, ¿no es cierto? Gasto metabólico basal, actividad física voluntaria y efecto térmico de los alimentos o la llamada termogénesis. Cuando yo les pido calcular necesidad energética, les puse el caso de dos personas, ¿no es cierto? La una era Juana, profesora de yoga, y el otro caso, hombre, teníamos a Manolo, que era chef y que también practicaba CrossFit, ¿no es cierto? Estamos teniendo un indicador aquí de la actividad física. En el caso de Juana, si es una profesora de yoga, quizás Juana no realiza 1 hora de yoga en el día, quizás 3, 4, 5, porque es su trabajo, ¿ya? Entonces, obviamente el gasto energético que va a tener, a pesar de que la actividad como tal no es intensa, la cantidad de energía que yo utilizo para hacer este tipo de actividad no es intensa, no es lo mismo que la actividad del CrossFit, que sí exige, ¿no es cierto?, actividad intensa y quizás mayor número de calorías, ¿no es cierto?, para emplear para esta actividad específicamente. Entonces, ustedes tenían rangos, ¿no es cierto?, que empezaban desde el 10% para calcular la actividad física hasta un 50%. Consideramos ya que luego del 50% estamos frente a personas que quizás
son deportistas de alto élite o personas que quizás utilizan, ¿no es cierto?, energía como parte de su trabajo. Eso quiere decir que a ellos no los vamos a contemplar dentro de este cálculo porque realmente estas personas van a tener específicamente ya un control y un sistema de alimentación completamente diferente. Estamos hablando de deportistas de alto élite o personas que gastan muchísima energía para actividad física. Ya aquí estamos, primero estamos tratando casos comunes, ¿no es cierto? Personas como nosotros que quizás realizan actividad física, pero que no somos, ¿no es cierto?, deportistas de alto élite. Eh, Finalmente, ¿por qué? Porque la termogénesis también para este tipo de personas que quizás consumen mayor cantidad de calorías, ¿no es cierto? Porque es parte de su rutina. Entonces, obviamente, la termogénesis, el procesamiento de los alimentos, el metabolizar estos alimentos, ese 10% quizás ya no sea un 10%, quizás suba hasta un 15-20%, pero eso en casos muy específicos que no vamos a tratar, chicos, con ustedes ahora, porque no vamos a concentrarnos en deportistas, que quizás ellos son los que requieren una atención diferente. Aquí estamos haciendo referencia a personas comunes que realizan una actividad física, hasta un 50% de energía la pueden gastar, ¿no es cierto?, en actividad física. Entonces, quizás para los próximos ejercicios, revise, ya les voy a colocar en esta unidad que estamos revisando, el documento de apoyo que les puse en algunas unidades atrás, donde tienen ustedes la definición según el tipo de actividad que realice, el porcentaje de actividad física, para que tengan un poquito más de quizás ayuda para poder definir el porcentaje cuando tengamos los casos, ¿ya? Sin embargo, la gran mayoría igual colocó porcentajes. En el caso de Juana, creo que el 20% es muy poco. Yo le pusiera un 30, un 40%, y en el caso de Manolo le hubiese puesto quizás un 40 o 50% igual, considerando que es una actividad bastante intensa y si la realiza todos los días, ¿no es cierto? Estamos frente a una persona que quizás gaste un 50% de lo que come, ¿no es cierto?, en actividad física, ¿ya? Así hayan puesto el porcentaje que hayan puesto, hay personas que quizás no contemplaron esto en el cálculo y se limitaron al gasto metabólico basal, ¿sí? No puedo solo calcular metabólico basal. Recuerden que esta de aquí es la energía que se gasta en las actividades involuntarias. Entonces, no puedo solo quedarme aquí. Yo les di dos fórmulas y ambos casos tenían. En el caso de Juana les pedí una fórmula de Benedict y en el caso de Manolo les pedí fórmula simple. Si bien yo les pasé a ustedes las fórmulas, hay algunos casos, y bueno, les puse en la retroalimentación, que quizás estamos tomando mal el resultado del gasto metabólico basal antes de calcular la actividad física. Entonces, por favor, revisen en sus documentos a ver qué les coloqué, qué retroalimentación, para que ustedes sepan de pronto dónde estuvo la falla, ¿ya? Una vez que Profe, y yo, tal vez hay como subir, o sea, algún trabajo para promediar eh, todos esa los, nota porque todos los trabajos está se muy promedian. baja. Quizás podemos volver a subir el ejercicio, como hicimos alguna vez, creo que en cocina, con alguna tarea, Ujú. para que de pronto no, si es que, porque obviamente es el primer ejercicio, mi afán, ojo, no siempre les he dicho, no es que ustedes tengan malas notas, sino más bien que si yo les abro nuevamente la tarea para que puedan subir, ya dependerá. Esa vez también fue así, ¿no? Yo les abrí la tarea, pero no todos subieron de nuevo para mejorar su nota. Entonces, puede Claro. ser. Igual ahora hay otras actividades que igual van promediadas, entonces quisiera que más bien consideren ahora los errores que se cometieron para que la próxima lo hagan mejor y podemos abrir la tarea para que ustedes puedan corregir, ¿ya? Eh, Ya. luego de calcular gasto metabólico basal, que en este ejemplo tenemos con fórmula simple, ¿ya? Y es el caso de una mujer. Recuerden, yo calculo con este valor, ¿no es cierto?, actividad física, y luego calculo con ese mismo valor de índice de metabolismo basal, calculo termogénesis. Luego sumo los tres y tengo el valor de la cantidad de energía que necesita esa persona. En el caso de Manolo, la gran mayoría lo sumo bien, ¿sí? O sea, lo sumó, realizó el ejercicio. Pero no sé por qué tengo algunos ejercicios, quizás es porque se pasan los ejercicios que
que no calcularon todo, no calcularon actividad física ni termogénesis de Juana, solo se quedaron hasta el resultado de metabólico basal, cuando con la fórmula de Benedict, que fue lo que les pedí en el ejercicio que aplicaron. Entonces, hay personas que, por ejemplo, no realizaron la tarea dentro del mismo formato, que cambiaron al formato, no importa, no tengo problema mientras utilicen correctamente las funciones del Excel. Ahora, lo que sí necesito y que tengan presente, por favor, es que yo he colocado los cuadritos de, por ejemplo, índice de masa corporal, ¿no es cierto?, para que tengan la referencia. Es importante que ustedes, una vez que saquen el índice de masa corporal, lo comparen frente al cuadro y que siempre traten de concluir en qué situación está. Yo sé que si es que el índice de masa corporal de Juana salió 20.8 estaba normal, y que si es que sacaron un índice de masa corporal mayor, en el caso de Manolo, estaba en sobrepeso, por ejemplo. ¿Ya? O sea, yo puedo saber y sé cuál es el índice, pero para conocimiento de ustedes y para que se acostumbren a saber indicar el estado en el que se encuentra, siempre es importante que comparen frente a los valores, o que por lo menos coloquen el estado o la situación, ¿no es cierto?, en la que se encuentra. Y haciendo un poco referencia al índice de masa corporal que obtuvieron en el caso Manolo, justamente yo les puse para que al final ustedes pudieran definir y darse cuenta de que, siendo Manolo una persona que realiza mucha actividad física y hace CrossFit, quizás 2 horas diarias es bastante, ¿no es cierto? Y gasta mucha energía aquí. Eh, si quizás hubiésemos tenido más datos, ¿no es cierto?, como el tiempo que practica, por ejemplo, esta actividad, podríamos nosotros definir o concluir al final que el índice de masa corporal que se calculó para él no es el correcto. ¿Por qué? Recuerden que cuando revisamos los datos de índice de masa corporal, yo les decía que el índice de masa corporal es la relación que existe, ¿no es cierto?, con relación a la cantidad de grasa que el cuerpo tiene, ya a la grasa corporal. Entonces, nosotros en personas que quizás realizan muchísima actividad física y trabajan mucho el músculo, ¿no es cierto?, estos datos quizás no son los correctos. Ya con personas que realizan un tipo de actividad intensa, ya, y que es mucho el tiempo que dedican y que quizás su organismo ya no tiene depósitos de grasa, sino lo que tiene es músculo. Entonces, ¿qué pasa? Se confunden estos valores, y es por eso que yo les recomendaba que para personas con actividad física intensa, ¿no es cierto?, deportistas o personas que ya practican, ¿no es cierto?, este tipo de entrenamientos o de técnicas, ya no podríamos aplicar el índice de masa corporal común, esta formulita. ¿Por qué? Porque esta aplicamos a personas que, si bien realizan actividad física, pero que no están trabajando, ¿no es cierto?, su cuerpo, su organismo eh, con masa muscular, ¿ya? Quizás para estas personas podemos aplicar, hay otros medios o hay otras medidas que se aplican para ser más específicos, donde se mide exactamente la cantidad de grasa, ¿no es cierto?, la cantidad de masa corporal que tiene, pero aplicamos otras fórmulas y otros mecanismos, ¿sí? Entonces, solamente les puse para que tengan una idea, que quizás no todas las personas, cuando se calcula el índice de masa corporal, ¿no es cierto?, se pueden encontrar en un sobrepeso. Yo no considero que el caso de Manolo es una persona con sobrepeso, ¿ya? Más bien lo que está haciendo es que se confunde de alguna manera la masa muscular con la grasa. ¿Y por qué el índice de masa corporal es una fórmula nada más, que incluye el peso y la talla? Entonces es muy difícil definir, ¿no es cierto?, un valor real si esta persona realiza muchísima actividad física y ha trabajado su músculo, ¿ya? Entonces, para todos los otros casos está muy bien, ¿ya?, aplicar el índice de masa corporal, esta fórmula, porque nos da un parámetro, ¿no es cierto?, nos está dando un valor. Sin embargo, ya para que quede, de pronto ustedes puedan analizar, ¿no es cierto?, cuando realicen esto o apliquen a sus familiares, a sus amigos, que no todo, no los valores no necesariamente tienen que ser, ¿no es cierto?, los de las categorías, en el caso de estar frente a una persona que realiza mucha actividad física. Ya es solo para que no se confundan. Quizás ustedes vieron, ¿no es cierto?, los resultados y dijeron, chuta, porque, o puede que de pronto sí esté, ¿no es cierto?, con un sobrepeso, pero no tenemos datos más certeros que nos puedan dar este indicador. Entonces,
Espero que ya con estos ejercicios ustedes hayan podido practicar las fórmulas, ¿no es cierto? Practicar, Ajá. diga. En el caso de Manolo, en el segundo ejercicio, entonces esto de índice de masa corporal, ¿se aplica o no se aplica? Eh, eh, es que eso digo, tú necesitarías tener datos un poco más Ah, exhaustivos o profundos para realmente considerar. Entonces, estamos en este momento aplicando y obviamente todos estos casos no son eh, reales, reales, ya, porque no claro. son casos ficticios, ¿no es cierto? Pero eso Ujú, es un indicador para, o sea, yo les estoy dando indicadores para que ustedes justamente vayan analizando, porque si bien es cierto, ustedes ahora empiezan a ocupar fórmulas, pero es importante que ustedes analicen lo que están haciendo. Ya, por ejemplo, tuve problemas con algunos cálculos de gasto metabólico basal con fórmula de Benedict que dice que la talla debe estar en centímetros y me ponen en metros, o sea, me ponen 1,67, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el resultado? Obviamente no me van a salir, no me salieron las 1,388 calorías que creo que era el resultado, sino me salían 130 y algo. Entonces, yo no puedo, o sea, si es que yo me pongo a analizar, yo no puedo tener a una persona con un gasto metabólico basal de 140 calorías, o sea, es imposible. Cuando yo les claro, dije la clase pasada que lo mínimo que una mujer debería consumir son 1,200 y un hombre 1,500. Entonces, no estaríamos llegando, pero ni al 50% de la cantidad de energía que el organismo necesita. Entonces, esas cositas son las que se tienen que ir dando cuenta de que yo no puedo aplicar una fórmula si sé que una persona mínimo, mujer, tiene que gastar 1,200 calorías, tener un resultado de 138, 140 calorías. No es posible. Entonces, eso tienen que irse dando cuenta. ¿Sí? Ya es una cuestión de aplicar el criterio también. ¿Y cómo vamos a nosotros a llegar a esto? Practicando, o sea, haciendo las fórmulas, dándome cuenta. Por ahí tuve una de Benedict también, donde me utilizaban los factores del hombre, me utilizan en mujer. O sea, en vez de calcular 9 me ponen 13 en el caso de una mujer, por ejemplo, para peso. O me pusieron en la fórmula de mujer, me cambian la fórmula y en vez de ponerme 655 el primer dato en la fórmula de Benedict me ponen 665. Entonces, obviamente, todos estos valores ya cambian, ¿no es cierto? Los resultados finales. Que me pongan quizás 30 o 40% de actividad física, eso quizás eh, no vaya, ¿no es cierto?, a significar un error, ¿ya? Pero si es que en las fórmulas cambian los valores, ahí sí estamos, ¿no es cierto?, ya cometiendo un error grave. Entonces, por favor, fíjense bien en la aplicación de las fórmulas, ya tengan criterio el momento en el que salen los resultados, ¿no es cierto? Porque tenemos bases, ¿no es cierto? Tenemos valores de referencia. Y nada, igual vamos a seguir practicando esto, vamos a seguir haciendo ejemplos, casos. Ahora se nos vienen ya justo las condiciones o patologías, entonces vamos a continuar realizando este tipo de aplicación o de cálculo de necesidad energética. Entonces necesito que ustedes estén pilas y que no dejen de considerar, ¿no es cierto?, todos los factores y todo lo que se solicita, ¿ya? Eso es lo que observé en las tareas. Cada uno tiene ya su retroalimentación. Yo lo que voy a hacer es abrir nuevamente la tarea en el transcurso de esta semana para que ustedes puedan hacer los cambios. Ahora, van a tener dos tareas más esta semana. Las dos van a realizarse en base a la material que vamos a ver el día de hoy. Pero van a tener que volver a hacer un cálculo calórico de una comida, ¿sí? Entonces, yo les pido, por favor, que utilicen el formato, es más, la carpeta yo les voy a pedir al final, o sea, el documento de Excel donde están todas las tareas, yo les voy a pedir al final. Entonces, yo les cargué a ustedes, ¿no es cierto?, el formato. Cuando empezamos con la primera tarea, yo les subí el ejercicio que hicimos en clase de las 2000, no, de las 1,700 calorías, creo que fue que hicimos con ustedes. Luego, la siguiente tarea que ustedes tenían y que les pedí que pongan en otra hoja, incluso yo les mandé el documento con la hoja que decía reajuste, ahí tenían ustedes que colocar el ajuste de las 2,200 calorías que se pidió.
Ahora les mandé, ¿no es cierto? Les volví a cargar el documento con las fórmulas. Entonces, traten, por favor, de ir colocando hojas en esta carpeta de Excel donde estén todas las tareas. Primero empezamos con el ejemplo que hicimos en clase, luego estaba el reajuste de las 2.200 calorías, luego hay una hoja más de los casos que resolvimos ahora, ¿no es cierto? Y ahora van a tener una nueva hoja donde van a colocar o a calcular el menú que yo les voy a pedir, ¿ya? Que eso ya les comento luego. Entonces, para que tengan un documento en donde yo pueda al final evidenciar que ustedes han ido haciendo esa construcción, ¿no es cierto? Y la aplicación de todas las fórmulas los formatos, ¿no es cierto? Que hemos ido revisando. Obviamente lo que yo les paso es algo personal que yo he trabajado, pero me ha ido bien porque de esa manera es como que estamos todos puestos del mismo chip y estamos ahí. No tengo problema en que me cambien los colores, me cambien quizás la estructura, no tengo problema, sí, que cambien eso porque yo sé que cada uno se acostumbra y se siente mejor con su organización. Pero lo que sí, traten por favor de siempre concluir, por ejemplo, cuando se pide índice de masa corporal o cuando se pide total de calorías, sumen todo, ¿no es cierto? O sea, no dejen así como que yo me puedo dar cuenta, pero quizás por efectos del ejercicio ustedes necesitan terminar todo, ¿no es cierto? Y colocar toda la información. Entonces, para que vayan organizándose, vayan considerando estos datos, ¿no? Para que el dato que yo revise, también imagínense lo que es para mí revisar ejercicio por ejercicio, darme cuenta quizás dónde está el error y todo, entonces me lleva un poco de tiempo. Si es que ustedes aplican de alguna manera las fórmulas, ¿no es cierto? Y realizan correctamente los ejercicios en los formatos, este, nos, nos comunicamos mejor. Denme un segundo que estoy... Ay, ya. Bien. Entonces, ha quedado un poquito más claro ahora cómo vamos a corregir esto, de pronto dónde están los errores. Yo creo que cada uno hasta hoy ya revisó que se hizo la retroalimentación, entonces estamos más conectados en lo que estamos, ¿no es cierto?, hablando y dónde están los errores. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Chef, Profe, A ver, vamos Angie primero. en mi caso, en la retroalimentación me sale que está un poco mal aplicada la fórmula, pero no sé cuál es el error. Ya, Podría, o sea, tal vez sí, después, sí, luego puedo revisar y puedo ser más específico. Si no estoy mal, ya, creo que fue en la primera parte creo que fue cuando tomamos para actividad física, creo que no tomamos el valor con la fórmula correcta. Bueno, después más bien te puedo retroalimentas nuevamente a ver dónde ha estado el error, ¿ya? ya, Ya, chef, gracias. ok, bien. Vamos entonces a continuar. Y antes de, de pasar también, espérenme un segundito. Solo un ya. Antes de pasar al tema que tenemos el día de hoy, solo quiero hacer referencia a una fórmula adicional que podemos tener como para poder confirmar de pronto los datos que salen también en el cálculo de gasto metabólico basal o cuando tenemos el índice de metabolismo, perdón, el índice de masa corporal también, ¿ya? La referencia del peso ideal es un marcador de la masa proteica y de la cantidad de energía que se almacena, ¿sí? Para interpretar el peso y la talla se usan de alguna manera tablas de referencia, ¿no es cierto? Ya vimos el índice de masa corporal, por ejemplo, es una de ellas, ¿ya? Pero podemos tener nosotros una referencia de peso corporal ideal, ¿ya? Que es esta fórmula que les voy a presentar a continuación. Esta nos va a ayudar a establecer el peso ideal teniendo como referencia
algunos términos de la salud estética o de la salud, ¿no es cierto?, en referencia al peso. Sin embargo, no, tampoco quisiera que hagan ustedes referencia solamente a este valor, sino que lo tengan siempre a la mano para poder confirmar de alguna manera los datos que ya obtenemos, ¿no es cierto?, a partir del análisis y del cálculo de gasto energético y del índice de masa corporal. ¿Ya? Para poder calcular el peso ideal existen asimismo muchísimas fórmulas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ustedes tienen tres tipos o tres aplicaciones de tres fórmulas diferentes, donde ustedes simplemente haciendo reemplazo, ¿no es cierto?, ciertos datos, podemos obtener un valor referencial de cuál es nuestro peso ideal, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la de la Metropolitan Life, tenemos la de Hammond y la de Lorenz, que son de alguna manera las que más se utilizan. El ejemplo que yo les puse creo que fue con la de Hammond. Dejen ver. No tengo aquí el ejemplo. En el documento que yo les había cargado, ¿sí? En el formato que tenemos de Excel, tenemos la aplicación. Entonces, solamente lo que tenemos que hacer para poder calcular un peso ideal, ¿no es cierto?, ir reemplazando los valores personales que tenemos, ¿no es cierto?, utilizando los factores que podemos ver aquí, que obviamente estos son indicadores que tenemos y que ya las fórmulas asimismo están establecidas, y lo que hacemos es simplemente ir reemplazando los datos de acuerdo al sexo, ¿no es cierto?, en el caso de la fórmula de Hammond. La de Metropolitan Life no especifica un sexo, ¿no es cierto?, para poder realizar el cálculo. Entonces, son solamente referencias que tenemos, ¿sí? Ustedes pueden aplicar y tener una idea un poco más certera de pronto en qué situación se encuentra la persona o qué podemos hacer nosotros para interpretar, ¿no es cierto?, si el peso o la cantidad de calorías que está consumiendo es la adecuada, comparándolo frente a nuestro peso ideal también, ¿ya? Entonces, les dejo esta formulita aquí para que también apliquen. Quizás más adelante les pida que ustedes apliquen. Recuerden solamente de ir reemplazando las fórmulas, ¿no es cierto? Entonces, pero para eso es importante que consideren. Aquí, por ejemplo, tenemos comas. Yo les pido siempre que utilicen bien, porque si no, no vamos a tener las respuestas certeras en el Excel. Si pongo puntuación de punto o de coma, eso puede ser un indicador en resultado final. Entonces, aquí, por ejemplo, nos pide peso en kilogramos, ¿no es cierto? 1.1 para altura, 0.9 para multiplicar frente a la altura nos pide en centímetros. Entonces, todo esto hay que considerar cuando aplico la fórmula, ¿sí? Entonces, la ventaja es que ustedes tienen. Dígame, Sandra. Disculpe, buenos días. Buenos días. ¿Cuál de estas fórmulas es la mejor para aplicar? Yo les recomiendo que utilicen la de Hammond, ¿sí? Aunque bueno, las tres tienen resultados bastante similares al final, ¿sí? Ya es de cada autor, podríamos decir. Incluso ustedes pueden encontrar en la web, entre estas calculadoras que estamos utilizando, en estas bases de datos, como la de Fat Secret, hay ciertas funciones que tienen para poder sacar índice de masa corporal, para sacar peso ideal y demás. Entonces, se resume un poco también en estas calculadoras los ejercicios que estamos realizando, ¿no es cierto?, de aplicación. Yo les recomiendo que utilicen la de Hammond, que es un poco más fácil igual de aplicar. Y eso. Sin embargo, como digo, ¿no? Estos siempre van a ser referencias, hay diferentes autores, ¿sí? Quizás ustedes se apliquen a veces con personas que son muy delgaditas, no es un valor muy certero, es solamente una referencia que tenemos, ojo, ¿no? O sea, yo les doy toda esta información, pero siempre podemos tener de pronto variaciones que podemos analizar. Quizás hay algunos factores cuando hacemos estos tipos de cálculos, como en el caso de Manolo, por ejemplo, que vimos el índice de masa corporal, ¿no es cierto?, ¿qué pasó? Entonces, pueden ser indicadores que nos permitan a nosotros analizar un poquito más a profundidad el caso de la persona para poder entender qué pasó con los resultados, ¿sí? Eso. Entonces, esta fórmula también más adelante les voy a pedir que apliquemos, ya. Asimismo pueden ir practicando, pueden ir realizando ahora con su caso, por ejemplo, el caso de su familia, y ya más adelante yo les pondré casos, ¿no es cierto?, donde ustedes tendrán que resolver. Bien.
a lo que vamos aplicando ciertas fórmulas también, para que no se vuelva como que solo cálculo interciclo, vamos a ir revisando cierto componente teórico también, pero que es un poco más corto, ¿sí? Para poder avanzar, y vamos a realizar un análisis de los superalimentos y de los llamados energy foods y de los alimentos funcionales, que son grupos de alimentos que vamos a ir considerando ahora para nuestro cálculo, ¿sí? Hoy en día está muy de moda, ¿no es cierto? Y más aún que estamos frente a esta situación y se ha puesto como que en primera instancia el hecho de analizar qué es lo que está pasando con nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Hay varias versiones, hay mucha gente que dice que existe curas ya para el coronavirus, que no, que la cura está en que, o tal vez, ¿no es cierto?, la respuesta que nuestro sistema inmunológico tenga frente a este virus. Por ahí escuchamos que quizás lo mejor es que nuestros cuerpos tengan un sistema alcalino, ¿no es cierto?, que mejoremos de esa manera, ¿no es cierto?, sistemas inmunológicos. Hay muchísima información que hoy en día escuchamos, ¿no es cierto?, con referencia a el sistema inmunológico y al tipo de alimentación que estamos llevando, ¿sí? Dentro entonces de esta polémica que tenemos, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pasando con nuestros sistemas inmunológicos, hay un grupo de alimentos que nosotros vamos a referir y que se han puesto muy de moda incluso últimamente, porque nos están dando o nos brindan, ¿no es cierto?, ventajas nutricionales mucho más importantes frente a otros alimentos del mismo grupo. Los llamados superalimentos son alimentos 100% naturales que están dentro del grupo de las frutas, de las verduras, de las algas. Hay algunos champiñones, setas, semillas, cereales, raíces, algunas hierbas que contienen una densidad y concentración de nutrientes mucho más alta en una sola porción, ya frente a otros quizás del mismo grupo. Esto los hace mucho más interesantes desde el punto de vista nutricional, ¿sí? ¿Qué otros componentes tienen y que son importantes en el proceso nutritivo? Una concentración alta de antioxidantes, grasas saludables, vitaminas, minerales, ingredientes que de alguna manera pueden ser absorbidos mucho más por nuestro organismo, obviamente brindándonos beneficios para la salud. Y para que más o menos nos ubiquemos en cuáles son estos alimentos, puedo nombrar a productos de pronto que hoy en día también se han puesto muy de moda, como el caso del calé, que es esta hojita, que es un superalimento, algunas semillas, como el caso del lino, de la chía, ¿no es cierto? Hemos escuchado de la chía, ¿no es cierto? Bastantísimo. Ahí tengo preguntas. Ya, bueno, vamos a luego, ¿quién era que me escribió ahorita? A ver. Campo, Mateo. Luego vemos eso, porfa, ya. Productos como la quinoa, por ejemplo, ¿no es cierto? La cúrcuma, algunos champiñones, como el caso de shiitake, que es este hongo japonés, productos como la espirulina, el brócoli, el acai, que es un producto similar, es una baya similar a los frutos rojos, y algunos de estos productos que quizás son mucho más comunes para nosotros, ¿ya? Son llamados superalimentos porque además de eso, ya al tener esta cantidad extra de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, de fitoquímicos, que son todas estas sustancias que quizás nos ayudan en ciertos procesos. En el caso de los antioxidantes, nos ayudan en la prevención del cáncer, de enfermedades cardiovasculares. Entonces, estos antioxidantes son componentes chiquitos que tenemos en los alimentos que ayudan a contrarrestar la oxidación o la pérdida de las vitaminas y los minerales en el organismo. Nos ayudan a que estos pequeños micronutrientes tengan, digamos, un tiempo mayor dentro de nuestro organismo y que sean asimilados. Entonces, nos ayudan a evitar esta pérdida de estos nutrientes en el organismo. Hay algunos que también nos proporcionan altos contenidos de fibra, que nos ayudan a contrarrestar problemas como diabetes, problemas digestivos, ¿ya? Y todos estos van a tener beneficios en nuestro organismo. Ahora, ¿por qué son llamados superalimentos? Porque yo necesito tomar una cantidad o una ración
menor, ¿no es cierto?, o baja, y poder tener todas estas ventajas nutricionales, a diferencia de quizás otros alimentos que tengan las mismas características nutricionales, pero que debo tomarlos en cantidades mayores para poder beneficiarme de estas características, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que yo me coma, por ejemplo, una porción de 100 gramos de quinoa a que me coma una porción de 100 gramos de arroz. Yo voy a tener, si bien hidrato de carbono, ¿no es cierto?, pero voy a tener nutrientes micro, vitaminas y minerales en cantidades mucho más altas en la quinoa que en el arroz, ¿ya? Entonces, por eso son llamados superalimentos. Y porque aparte de eso pueden ser también considerados alimentos, ¿no es cierto?, que pueden llenar o satisfacer una necesidad de alimentación, de nutrición, ¿no es cierto?, en pequeñas cantidades. La quinoa, por ejemplo, ha sido un producto que se ha utilizado por muchísimos años como superalimento porque ha ayudado incluso para la hambruna, ¿no es cierto?, sobre todo en zonas como en Sudamérica, sobre todo en la parte de los Andes, ¿no es cierto?, la alimentación en base a la quinoa ha sido primordial. ¿Por qué? Por sus características nutricionales y por el consumo minoritario que pueden tener para beneficiarse de estas características nutricionales, ¿ya? Entonces, estos llamados superalimentos, recuerden que tienen esas características nutricionales en poca cantidad, en una sola porción, ¿no es cierto?, pero son alimentos que se encuentran de forma natural, o sea, son alimentos 100% naturales, ¿ya? No tienen ningún tratamiento térmico, bueno, obviamente lo tengo que cocinar, ¿no? Pero no tienen ningún tratamiento tecnológico ni adición de ningún otro tipo de nutrientes, sino tienen de forma natural estos componentes, por eso es que los convierte en productos super alimentos o son llamados también energy foods en el mercado, ¿ya?